Seguramente has escuchado el término generación procedural o procedural generation en los últimos años, y puede que si no estás familiarizado con el desarrollo de videojuegos, parezca algo intimidante. Afortunadamente no lo es del todo, y un juego que aprovecha mucho el potencial de la generación procedural es Minecraft. Y el día de hoy veremos cómo lo hace. Hola, soy Daniel, bienvenido a Ratboy Studios. La generación procedural es un método de creación de datos o contenidos, y en el caso de Minecraft genera geometría del nivel, y su propósito básicamente es dar aleatoriedad. Sabiendo esto, vamos a ver cómo es que lo hace Minecraft. El juego utiliza algo que se llama Computer Generated Noise o ruido generado por la computadora. ¿Qué es esto? Pues no es más que una función matemática que define un gran número de gradientes precalculados. ¿A qué se traduce esto? A este tipo de imágenes. Posiblemente las has visto y se le conoce como Noise Textures. La que nos interesa es esta y se llama Perlin Noise o ruido Perlin en español. Con ese noise vamos a crear nuestro entorno similar a Minecraft, generando un mapa de tiles o pequeños cubos redistribuidos según el patrón ya definido. Ahora, tenemos nuestro Perlin Noise y como puedes observar se compone de colores en la escala de grises que están uniformemente distribuidos. Con esta distribución podemos pasar píxel por píxel y definir que, dependiendo del color de dicho píxel, represente una posición en nuestro entorno. O sea que si estamos en el píxel 0,45 y el color de dicho píxel es negro, podríamos generar tiles en esa coordenada en el mundo tridimensional que tomen una altura máxima. Quizás no tenga mucho sentido descrito, pero vamos a verlo en el código. Vamos a entrar a Unity y vamos a crear una nueva carpeta y la vamos a llamar FBX. De la misma forma crearemos un folder que se llame Prefabs. También guardaremos nuestra escena y la llamaremos Main. Crearemos tres scripts: World Generator, Camera Controller y Player Input. Estos dos últimos no es necesario que tú los crees, pero los hago con propósitos de estética. Vamos a crear dos private fields de tipo GameObject para representar los tiles de nuestro entorno, uno con pasto y otro sin pasto. Vamos a crear dos properties de tipo int que determinarán la profundidad de nuestro entorno y las llamaremos width y height, y les pondremos su respectiva propiedad get. Pondremos dos private fields de tipo int y float que llamaremos max height y scale respectivamente. El primero representará la altura máxima que podemos alcanzar en nuestro mundo, mientras que scale representará la escala del Perlin Noise. Por otro lado, pondremos una private list de GameObjects que nos ayudará a almacenar todos los tiles y la llamaremos World Tiles. Ojo, recomiendo no hacerla pública porque puede que dañe el performance del editor. La razón de esta colección de datos solo tiene el propósito de debuguear. Incluso podrías no ponerla y no va a afectar absolutamente. Crearemos dos fields más y serán private floats y tendrán el nombre de offset X y offset Y respectivamente. Y por último crearemos un private field de tipo transform para almacenar todos los tiles y organizar nuestra hierarchy. Lo llamaremos world parent. Crearemos una función private de tipo float y la llamaremos calculate Perlin coordinates, que pasará como parámetros dos enteros llamados x, y. El valor calculado de esta función lo obtenemos de la función Perlin Noise que se encuentra en mathf y toma como argumentos x y y. Sin embargo, estos valores necesitan estar entre 0 y 1. Entonces lo que hacemos es sacar una proporción escalable dividiendo la posición x y y sobre la sumatoria de la anchura o profundidad de nuestro mundo más un offset, que vamos a calcular en la siguiente función, y después lo multiplicamos por una escala. Y la verdad es que así es de fácil calcular el ruido Perlin. Lo único que necesitamos es representarlo en nuestro mundo tridimensional, entonces vamos a hacerlo. Vamos a crear una función void llamada generateTiles y vamos a hacerla privada. Después vamos a obtener el valor del offset x y y a través de random.range, pasando como parámetros el 0 y cualquier número grande, esto con la finalidad de dar más aleatoriedad. Después pasaremos por dos for anidados representando las dimensiones de mi mundo por x y z.
Estando en una posición x, z, obtendremos nuestra coordenada Perlin, llamando a la función recién creada y pasando como argumentos x, z. Después sacaremos la máxima altura de esa posición, x, z, a través de la multiplicación del valor de nuestra coordenada Perlin por nuestra máxima altura. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestro Perlin coordinate es un valor de 0.2 y lo multiplicamos por 20, nuestra altura máxima de esa posición en x y z será de 4 tiles en el eje y. Sabiendo esto, podemos volver a iterar en el eje con un nuevo for poniendo como límite max world height. En este for es donde instanciaremos nuestros tiles, ya sabiendo su posición en el eje x, y, z, y almacenaremos dicho valor en nuestra nueva variable llamada tilePosition. Después instanciaremos nuestro prefab y utilizamos un operador ternario para decidir qué tile vamos a poner. Si es el último tile de esa columna, ponemos el tile correspondiente al pasto, de lo contrario un tile normal de tierra. Por último, agregamos el tile al parentObjectTransform que definimos hasta arriba y lo agregamos en nuestra lista de tiles que, repito, su único proceso es debuguear. En la función start asignamos el parentTransform a un nuevo GameObject que llamaremos world. Su único propósito será organizar nuestra hierarchy. Por último, llamamos a nuestra función generateTiles. Crearemos un nuevo GameObject en la hierarchy y lo llamaremos worldGenerator y le asignaremos el script recién creado. Crearemos dos cubos y a uno lo llamaremos GreenTile, mientras que al otro lo llamaremos GroundTile. En el proyecto crearemos un material y vamos a elegir el shader Unlit de color, debido a que los tiles están basados en un albedo o en un diffuse color. Los nombraremos Ground Material y lo duplicaremos, llamando al otro Green Material y cambiando el color respectivo para cada material. En este caso sería verde y marrón. Por último, agregaremos dichos materiales a los tiles correspondientes en nuestra hierarchy y los haremos prefabs, para después referenciarlos en el inspector a través de nuestro World Generator. Y si damos play, se ve horrible, pero ya funciona, así que vamos a continuar. Los siguientes dos scripts que voy a mencionar no es necesario que los hagas, pero el único propósito que tienen es para tener una mejor presentación de los tiles. En PlayerInput lo único que tenemos que tomar en cuenta es que almacenamos el valor de nuestro mouse en coordenadas X y Y que detectamos cuando damos clic derecho. En Camera Controller solo hay que tomar en cuenta que hacemos que nuestra cámara se posicione en el punto medio de nuestro mundo de tiles y lo hacemos obteniendo la height y width de nuestro World Generator. Recuerda que son propiedades de lectura en World Generator. Y el movimiento de la cámara básicamente es una interpolación esférica. En Unity vamos a seleccionar nuestra cámara y vamos a asignar estos dos últimos scripts: PlayerInput y Camera Control. Y listo, es mejor nuestro movimiento y podemos movernos en la ventana de juego. Ahora, vamos a agregar los tiles. Voy a dejar estos dos pequeños tiles que me tardé horas haciendo en Blender y lo único que vamos a hacer es que los vamos a exportar en nuestra carpeta de FBX. Vamos a agregar ambos objetos a nuestra hierarchy y vamos a seleccionar los anteriores materiales que teníamos y vamos a cambiarlos por un tipo de shader Unlit Texture, mientras asignamos en ambos la nueva textura importada. Después arrastramos dichos materiales para los dos tiles que acabamos de poner en la hierarchy y vamos a renombrarlos a Grass Tile y Ground Tile. Para después deshacernos de nuestros viejos tiles, hacer prefabs estos nuevos cubos y por último referenciarlos en nuestro inspector. Pero, ¿cómo demostramos que funciona? Bueno, vamos rápido a nuestro script de World Generator y vamos a crear una private void llamada DeleteTiles.
En el cuerpo de la función vamos a poner un case garden que dice que si nuestra lista de tiles, la que insistí que era para debuguear, está vacía, no haga absolutamente nada en esta función. Por el contrario, si esto no se cumple, por cada elemento de la lista vamos a destruir el GameObject y terminando esto vamos a limpiar la lista. De la misma forma vamos a llamar este método antes de iniciar GenerateWorldTiles y vamos hasta el scope y pondremos una dependencia a nuestro PlayerInput. Por último, en el update vamos a poner una condicional que llama a la propiedad generate de PlayerInput, o sea, que si presionamos clic derecho nos va a generar los tiles cuantas veces queramos. Y otra cosa, no olvidemos hacer la dependencia o la inyección de dependencia en el start. Por motivos estéticos voy a cambiar el color del renderizado de mi cámara por mi color favorito, y ese es el 23-23-23. Y por último, me gustaría que juegues con la escala del World Generator como lo estoy haciendo yo. Vamos a hacer esto un poquito más interesante y vamos a regresar a World Generator. Quiero que veas lo siguiente. Puse dos headers para Procedural y otro para Texture Generator. De la misma forma, dos Private Colors con atributos URealizeField y por último una textura 2D. Vamos a crear una nueva Private Void llamada GenerateTile y vamos a pasar como parámetro un color y un vector 3. Lo único que haremos en la función será agregar a nuestra lista una nueva instancia de tile que será definida a través de un operador ternario y que se evaluará con los colores que están en el scope. Crearemos otra private void llamada GenerateTiles, que es una sobrecarga de nuestra antigua función, y pasaremos como parámetro una textura 2D. Y seguimos con el mismo proceso. Eliminamos el caché de tiles de la lista para seguir iterando con un for anidado, que representa las posiciones X y Y. ¿Qué es lo único que cambia? Que no evaluamos el ruido per line, sino una textura 2D, como la evaluamos con esta función. ¿Qué nos regresa esta función? Pues un color. ¿Y para qué sirve esto? Pues bueno, en PlayerInput agregaremos un nuevo field llamado GenerateTexture y haremos que funcione cuando demos clic derecho. Y apenas me doy cuenta que hace rato dije clic derecho cuando me refería al izquierdo, pero bueno. Regresemos a World Generator y vamos al update. Vamos a poner una condición que si se presiona, ahora sí, el clic derecho se genera un mapa basado en una textura. Vamos rápido a regresar a Unity y vamos a cambiar los colores expuestos en el inspector a negro y blanco. Es importante que definas un color y ahorita veremos por qué. Crearemos un folder llamado Textures y aquí importaremos una pequeña textura. En mi caso voy a importar esta pequeña textura que hice en Photoshop y quiero que veas mis colores, blanco y negro, igual de definidos que en Unity. Cumplen con el mismo patrón de colores expuestos en el inspector. También quiero que veas el patrón que hice, porque es muy importante, quiero que lo memorices, ¿vale? Voy a arrastrar la textura en Unity y voy a cambiar su configuración de Read and Write para que podamos leer la textura, ya que es lo que estamos haciendo en el script. De la misma forma voy a cambiar el max size y el tipo de filtro. Y por último voy a asignar la textura a nuestro inspector y le damos play. Damos clic derecho para generar proceduralmente. Damos clic izquierdo y se genera un mapa a través de mi textura. Con este algoritmo podemos generar una infinidad de mundos de manera procedural. Un mundo dibujado desde Photoshop. O incluso, solo si quieres, al mejor villano en la historia del rap. Hey yo, y'all can't stand right here. In his right hand was your man's worst nightmare. Loud enough to burst his right eardrum close range. The game is not only dangerous, it's most strange. Quiero agradecer a SuPixels por el increíble pixel art de MF Doom, mientras dejo su Twitter en la descripción. Quiero decirte que esa generación está en el repositorio y el paquete que dejo en la descripción también. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. He estado ausente, pero prometo subir más constantemente. Déjame en los comentarios si algo no entendiste y te lo trato de contestar. Quiero invitarte a un nuevo canal que estoy haciendo con mi amigo Chris, donde hablaremos de diferentes temas y no seré tan técnico. De la misma forma, pásate por su TikTok que voy a dejar en la descripción, donde sube pequeños videos acerca de la seguridad informática. Sígueme en Twitter e Instagram como Trey Valdez y hasta la próxima.